Este es el año exacto, el mes correcto, la semana indicada. Este es el día de Dios. Que tienes que abrirte rutas para vivir los sueños que Dios puso en tu corazón. No será fácil. Costará, habrá un precio que pagar, un proceso que pasar. Pero si tienes sueños en tu corazón, tendrás que aprender a vivir ese sueño, cualquiera que ese sea. Porque vivir los sueños de Dios es vivir cosas que Dios puso en tu vida, que no siempre son perfectas, que a veces duele, que a veces llora, que a veces te hacen sonreír, que a veces te llevarán hasta la cima. Este es el día de Dios. Este es el día de Dios. Vayan conmigo a Génesis capítulo 37. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Estoy leyendo Génesis 37, verso 1. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, su padre, la mala fama de ellos, es decir, la mala fama de sus hermanos. Llamaba Israel a José, escuche esto, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y los envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el camino, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Escucha esto: conspiraron contra su hermano menor para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Subraya eso en tu Biblia, porque dice: y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron la cisterna
pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí que una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaron los medianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos, y dijo: el joven no aparece, y yo ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: ¿es la túnica de tu hijo o no? Y él la reconoció, y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Así vamos a leer. La historia de Israel se sigue desarrollando, y entonces va sucediendo cosas que no dejan de sorprendernos. Y ahora encontramos a los hermanos de José tramando para asesinar a su propio hermano. Pero curiosamente, de ahí de donde todo parece no tener esperanza, es de donde Dios agarra. Porque de este que ellos quieren matar, Dios va a formar a la nación de Israel en Egipto. De este que sus hermanos han tramado para deshacerse de su vida, y que están en contra de los sueños de José, ya Dios tiene un proyecto, ya Dios tiene un plan para él. Pero como hemos venido viendo desde Abraham, Isaac, Jacob y ahora José, son historias que no coinciden con un Dios que está a cargo de la situación. Son como sueños que en lugar de sueños parecen pesadillas. Desde Abraham tener que sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moriah, desde Jacob y Esaú, odiándose entre ellos, y Esaú jurando matar a su hermano Jacob. La esterilidad de las tres mujeres, de Sara, de Rebeca, de Raquel. O sea, esto en lugar de sueños parece como que va una pesadilla surgiendo, y en el proceso Dios sigue formando una nación. Y he titulado este mensaje Sobreviviendo a los sueños de Dios. Sé que el título está bien pesimista, pero es que es verdad, es como ir sobreviviendo a sueños que parecen absurdos, que parecen ilógicos, que parecen cosas que no tienen sentido. Porque ¿cómo es que de la misma manera que Esaú quiere matar a Jacob, ahora sus hermanos quieren matar a José? Pero de la misma manera que a través de Jacob Dios iba a darle continuidad al sueño de Abraham, ahora es a través de José, el que ellos quieren matar, que Dios le va a dar continuidad a su proyecto de formar una nación. Y José, como acabamos de ver, va a terminar vendido por sus hermanos a este grupo de madianitas, que van a ir a vender posteriormente a José en Egipto. Y de ahí se desarrollará el resto de las predicaciones que iré entregándoles en las siguientes semanas y meses. Pero por lo pronto es como ir sobreviviendo los sueños, es como tener que irse recuperando de una historia para cuando ya viene otra. Como que apenas logra uno ver a Jacob feliz porque ya tiene finalmente hijos de su hija, de su esposa Raquel, que ama. Pero ahora le traen una túnica llena de sangre y le hacen creer con mentiras a sus hijos que a su hijo, el que él amaba,
hijo de la mujer que él apasionadamente amaba y esperaba, ahora está muerto. Y entonces es como que apenas estábamos sonriendo a la felicidad de Jacob y nos estábamos recuperando de las tragedias de Jacob. Y ahora tenemos que sobrevivir esta historia para llegar a esta otra. Y yo no sé si yo soy demasiado pesimista en mis predicaciones, pero es que así es la vida. Cuando apenas sobrevives a una cosa y luego viene otra y viene otra. Pero hay algo que sobresale aquí en esta historia de José, y son sus sueños. Son sus sueños. Jacob soñó una escalera con ángeles que subían y bajaban, y desde arriba le habló el Señor y le dijo: de cierto te digo que no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Y ahora en el sueño de José, el sueño de Jacob es lindo, porque es una escalera hermosa. Los ángeles suben y bajan, eso crea esperanza. Y luego todo encima de eso Dios le habla y le dice a Jacob, le dice: no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que haya hecho. Pero este sueño va a alterar la situación en la familia, va a provocar contienda, va a provocar división, va a provocar celos, va a provocar conflicto. Y son los sueños de Dios. Cuando hablamos de los sueños de Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Me refiero a cosas que Dios puso en tu vida, que te van a llevar a una relación con Dios en la cual lo irás conociendo, descubriendo, que te van a llevar a un estilo de vida en el cual todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que sabes, lo vas a querer conectar a un propósito con Él y decir: Señor, si estudio una carrera, una ingeniería, o soy doctor, o soy enfermera, o si trabajo en el oil field, o si pongo un negocio, sea lo que sea que yo haga, Señor, lo voy a poner para el servicio de tu reino, para que tú engrandezcas. Ahora, fíjate, muchas de las cosas que José va a vivir son parte de los sueños de Dios, pero él no lo sabe. Él nada más lo está viviendo. Dios no le dijo en el sueño a José que sus hermanos lo iban a aborrecer y que iban a intentar matarlo y posteriormente venderlo. No le dijo que iba a terminar siendo un esclavo en Egipto. Eso nada más lo tuvo que vivir José. Nada más lo tuvo que vivir. Pero en el proceso, José supo poner todo. Escucha esto. Supo poner todo lo que era, lo que tenía, lo que sucedía en su vida, a disposición de los propósitos y los planes del Dios eterno. Entonces, fue Dios quien plantó en el corazón de José sueños. Y esos sueños, José los fue desarrollando, los fue viviendo. Seguramente lloró ahí metido en esa cisterna. Seguramente volteó al cielo y dijo: Señor, el sueño que me diste no se parece a esto. Cuando está en la casa de Potifar, ya en Egipto, y que termina en la cárcel, como veremos más adelante en la historia de José, él nada más tuvo que aprender a vivir ese sueño. Mira, escucha esto que te estoy enseñando esta noche. Porque vivir los sueños de Dios es vivir cosas que Dios puso en tu vida, que no siempre son perfectas, que a veces duele, que a veces lloras, que a veces te hacen sonreír, que a veces te llevarán hasta la cima para llegar a ser el segundo al mando en todo Egipto, como lo fue
José, que Dios fue el que puso esos sueños en el corazón de él. Fue Dios quien puso esos sueños en el corazón de José, pero que él no los entendió, nada más tuvo que aprender a vivirlos. Y a veces a sobrevivirlos. Entonces, un sueño, tú puedes tener sueños y es bueno que tengas sueños. Yo tengo sueños, yo quiero escribir libros. Quiero ser autor. Ya grabé un CD, un sueño logrado. Estoy estudiando una maestría, un sueño logrado. Voy a estudiar un doctorado en la primera oportunidad que se abra, un sueño logrado. Voy a escribir libros porque quiero trascender a las generaciones a través de mis escritos. Pero el proceso de aquí a allá lo tengo que sobrevivir. El precio que hay que pagar para vivir los sueños, los tienes que sobrevivir. Pero tampoco puedes vivir la vida sin sueños. Tienes que soñar. Tienes que soñar, tienes que creer que esa casa que pensaste que podías darle a tu familia, un día se la vas a poder dar. Pero de aquí a allá tienes que vivir el proceso. Y sobrevivir las lágrimas, y sobrevivir las cisternas vacías, y sobrevivir los ataques de los hermanos de José, y sobrevivir las mentiras que le dieron a su padre Jacob diciéndole que estaba muerto. Y vas a tener que aprender a sobrevivir. Y claro, a pagar un precio. Lunes 4 o 5 de la mañana me levanto. Tengo muchos quehaceres toda la semana, así que mi agenda es muy saturada y no puedo hacerlo en otro día, tiene que ser lunes. A veces 4 de la mañana, a veces 5 de la mañana, quizás un poco más tarde. No lo sé, a veces los horarios me cambian. Y entonces tengo que ir a hacer un tiempo devocional y luego tengo que ir a leer mis libros para la maestría. Tengo que ir a estudiar porque cada 15 días tengo un examen y cada otra semana tengo que hacer un escrito y subirlo a la página web, porque hay que pagar un precio. Porque mi sueño es un día graduar con mi maestría, mi sueño es un día poderla terminar, pero no se van a hacer solo los exámenes, ni se van a leer solo los libros, ni se van a hacer los escritos solos. Y tengo que leer cientos y cientos de páginas. El sueño es la maestría, allá está la distancia. Pero el precio para llegar de aquí a allá implica levantarse a las 4, a las 5 de la mañana, para poder terminar por ahí a las 9, 10, 11 de la mañana, porque el lunes es el día de la familia y hay que hacer cosas en la casa para mantenerla en orden, para mantenerla en un buen estado, en mantenimiento. Y luego hay que salir un poco con la familia, llevar al David aquí o allá y convivir o cocinarles algo allá afuera en el asador, cualquier cosa. A lo mejor sería fácil quedarse a dormir tarde y levantarme para allá a las 9, 10, 11 de la mañana y decir, toda la semana trabajo, tengo que descansar, es mi día de descanso el lunes. Pero no, porque hay un sueño que Dios puso en mi corazón. Y si hay sueños que Dios puso en tu vida, el proceso de aquí hasta donde esté aquel sueño, cualquiera que ese sea. Le hablaba yo a una pareja esta semana que pasó y nos sentamos a platicar y hablábamos de un futuro incierto. Fíjate, hablábamos de un futuro incierto. Y tú puedes preguntarte, ¿qué puedes decir de un futuro incierto? Si es tan incierto, es mejor a veces ni siquiera pensar en eso, porque a lo mejor lo que quieres es soluciones ya
Pero hablábamos de un futuro incierto. Y les ayudaba yo a abrir posibilidades. Estas son sus posibilidades. Este es el consejo. Esta es la visión. No será fácil. Costará, habrá un precio que pagar, un proceso que pasar. Pero si tienes sueños en tu corazón, tendrás que aprender a vivir ese sueño, cualquiera que ese sea. Quizás tus sueños es ver crecer a tus hijos. Quizás tus sueños es verlos graduados de una universidad. Quizás tu sueño es poner un negocio. Quizás es terminar una carrera. Quizás tu sueño es construir una casa. Quizás tu sueño, no lo sé, es tener un ministerio, ser pastor, ser predicador, ser maestro, cualquier cosa. Entonces ese sueño Dios lo puso ahí. Porque yo no creo que los sueños positivos y lindos que hablan de un futuro mejor para ti, para tu familia, para tu iglesia, para tu ministerio, para tus finanzas, yo no creo que esos los haya puesto el diablo, ni que sean el producto de tu carnalidad. Creo que los puso Dios, Pero el proceso de sobrevivirlo y llegar hasta donde está, también tienes que aprender a vivirlo. ¿Cuáles son las características de un soñador? Escribí lo siguiente. José venía de una familia muy disfuncional. Así que las características de José, el soñador, no son las mejores, no son las ideales. Y quiero comenzar ahí porque a veces pensamos que tenemos que tener una especie de vida ideal para lograr grandes cosas en la vida. Es más, peor tantito, a veces pensamos que alguien tiene que venir a ayudarte. A veces piensas que, es que a mí no me han dado oportunidades en la vida. Es que la verdad es que casi a nadie nos las dan. Pero es que yo no tengo dinero para sacar una carrera y pues es que casi nadie tiene y la saca. Pero es que mi papá era muy pobre y no nos heredó nada y no nos deja nada. La mayoría, más del 90% de los millonarios alrededor del mundo comenzaron de cero. Uno de los hombres más millonarios de la historia de los Estados Unidos era un niño que tenía que vender cosas ahí en la calle y se convirtió en uno de los petroleros más importantes de todos los Estados Unidos, Porque es que en realidad, en el terreno de la práctica, nadie te da oportunidades, las tienes que buscar. Tienes que irte abriendo camino y ahí donde la vida te da limones, tienes que hacer limonada. Me dio risa porque el domingo prediqué eso y luego al siguiente día alguien me llamó y me dijo: pastor, ando vendiendo limonada. Dijo: esto está muy duro, es una sobre otra. Me dijo: pastor, le llamo porque para ver si quiere limonada, ando vendiendo. Pero es que tienes que aprender qué hacer en la vida. Tienes que aprender que las características de José no eran las ideales. Sí, su papá lo amaba, lo protegía. 17 años tenía. A esa edad estaba yo predicando mi primer sermón a los 17 años. Y venía de un hogar disfuncional, con violencia doméstica, 9 hermanos, yo soy el número 7. En un pueblo donde el máximo nivel de educación era a nivel secundaria nada más, primero, segundo y tercero de secundaria. No había más.
Si querías estudiar, tenías que salir del pueblo e ir a otras ciudades donde había un poquito más de posibilidades de estudiar, o irte a la capital del estado, al estado de Chihuahua, y prepararte. De ahí alguien nos acusa a nuestra familia, o nos acusó a mis hermanos y a mí, o nos ha acusado y nos llaman dioses. Porque aprendimos que en la vida tenemos que abrirnos caminos, sea lo que sea. Hay quien lo interpreta como orgullo, como soberbia, como altivez. Pero ¿cuál soberbia, cuál altivez si venimos de la miseria? ¿Cuál soberbia, cuál altivez si venimos de un hogar donde lo que más había eran lágrimas y trabajo? Pero aprendimos de nuestra madre que ahí donde no hay agua tienes que cavar un pozo lo más profundo que lo tengas que cavar hasta que saques agua. Que las adversidades de la vida no te pueden detener y no te deben de detener nunca. No todos lo van a entender. Hay algunos que te acusarán de una cosa y otros te acusarán de otra. Son los asesinos de tus sueños que acabamos de leer acá. Son aquellos que no toleran verte teniendo éxito y abriéndote camino en la vida. Si algo me ha mostrado la vida es que cuando te caes te tienes que levantar. Si algo he aprendido en el Señor a través de vidas como las de José, es que no importa cuánto te traicionaron tus hermanos, tu familia, que tanto te separaron de tu padre, los privilegios que tuviste o no tuviste, pero que te tienes que abrir camino. Y que tienes que abrirte rutas para vivir los sueños que Dios puso en tu corazón. Quienes nos han acusado o quienes han acusado de decirnos que hay soberbia y altivez y orgullo y que nos llamaron dioses. Muchos de ellos no entienden que ha sido un proceso de construir una pieza sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra y abrirte camino. Me casé cuando tenía 20 años de edad. 20 años. Trabajaba en el departamento de contabilidad para una empresa que se llama Conorte, o se llamaba. Después le llamaron Operadora Futurama y yo no sé ya ahora cómo se llamará. Y trabajaba en el departamento de contabilidad ahí y mi primer trabajo me lo ofreció el que era mi maestro de contabilidad en la escuela, Jorge Martínez. Y Jorge Martínez era mi maestro de contabilidad. Él me daba contabilidad, un extraordinario maestro. Y un día en medio de uno de los recesos me dijo: Jonathan, te quiero invitar, vamos a comer algo ahí en ese puesto, ahí nada más cruzando la calle. Y fuimos ahí. Yo tenía 16 años nada más, 17 quizás, no recuerdo exactamente. Me dice: vamos a comer ahí ese puesto, tengo algo que platicarte. Y pues era mi maestro, imagínense, realmente que tu maestro te invite a ir a comer ahí, aunque sea en un puestecito ahí cruzando la calle, pues es extraordinario, ¿no? Éramos más de 30 en el salón. Y me dice, ya estando allá en el puesto, me dice: yo quiero que tú trabajes para mí. Quiero saber nada más si estás interesado en trabajar para mí. 16 años, ¿verdad?
y tu maestro te quiere llevar a trabajar para él, en una empresa súper fuerte, estable. Claro. Y superamos todo el papeleo y me contrató y ¿sabes qué comencé haciendo en esa empresa? Escuche esto. Me entregaban literalmente cajas de papeles. Y entonces mi trabajo era agarrar todos esos papeles, perforarlos con una perforadora de esas manuales así, perforarlos, hacerle los 2 agujeritos, ponerles los broches y archivar. Y archivaba yo todos los días salteros, cajas y cajas. Y ahí comenzó. A los 20 años decido casarme. Me caso con mi esposa y para abril de 1993 me comprometo con ella y le digo que si se quiere casar conmigo. La pobre dijo que sí. Y entramos en matrimonio en diciembre de 1993. Y dijimos, bueno, no vamos a tener hijos. Unos 2 años para estabilizarnos. Mi mamá me había regalado a mí un pequeño terreno, un terreno con 2 cuartos nada más tenía. A ver, Ángel, tú no te sabes estas historias de tu pastor. Tenía 2 cuartos pequeños. Cuando mi mamá se da cuenta que ya me voy a casar, esos 2 cuartos ni siquiera tenían techo, eran 2 cuartos, las puras paredes, hasta los cerramientos, no tenía techo, no tenía losa. Y mi mamá me dice, oye, ¿te vas a casar? Sí, pero no tienes ni dónde vivir. Pues no, mamá, pero me ganó el amor y nos casamos. Y luego mi mamá nos ayudó a ponerle losa, nos ayudó a ponerle techo a los 2 cuartitos. Nos casamos. Nos fuimos a vivir a una casa prestada, porque todavía no estaba terminado esos 2 cuartos. Nos fuimos a vivir a una casa que mi tío Philly, Dios lo bendiga, tiene un corazón enorme, hermosísimo. Yo honro a mi tío. Él nos prestó una casa que él tenía desocupada y nos dejó vivir ahí unos 6, 8 meses, yo no recuerdo cuánto vivimos ahí, en lo que le poníamos un pequeño baño a aquellos 2 cuartos. Las paredes eran de ladrillo, el piso era de tierra, le logramos poner cemento. Los bloques estaban pelones, no tenían enjarre, no tenían yeso, no tenían nada. Logramos en esos meses enjarrarlos y hay 2 cuartos. Era nuestra mansión para vivir mi esposa y yo. Nos casamos en diciembre del 93 y habíamos decidido no tener hijos por un periodo de 2 años. En diciembre del 93, enero, febrero, marzo. En marzo me dice mi esposa, estoy embarazada. Ay. 3 meses después mi esposa está embarazada. Así que ahora la vida comienza a dar vuelta hacia a nuestro primer hijo, el Irving, que hoy ya está casado y tiene 25 años. Y como pudimos, terminamos el baño que le hicimos al cuarto. Yo lo construí. Y me da risa porque la pared me quedó así. Me quedó chueca, ¿verdad? Pero no había más que hacer. Así lo hicimos. Mi amigo Rafa me ayudó a ponerle el agua, la plomería, una regadera. Y así. Termino esa historia. Nace Irving. Y entonces vivíamos ya en esos 2 cuartitos. Uno era la cocina
y el otro era todo. Era storage, era nuestra recámara, era sala, era comedor, era sala de visitas, era cuarto para ver televisión, era estudio, era todo. Todo. Ahí vivimos. 2 cuartos, uno pequeño y otro mediano, con un pequeño baño. Y ahí sí empezamos a hacer crecer a nuestro hijo Irving. Trabajaba yo al norte, al mero norte de la ciudad. Y vivía al sur de la ciudad, al otro extremo. Y había que manejar aproximadamente, con todo y tráfico, 1 hora, 15 minutos para llegar desde la casa al trabajo, todos los días a la oficina. Trabajaba en las oficinas ahí donde me había contratado mi maestro. Todos los días. Pero a veces, queridos hermanos, como muchos de nosotros, batallamos para abrirnos camino en la vida. A veces a media semana mi esposa me decía, no hay dinero. Ella había perdido su trabajo, así que ya nada más yo trabajé hasta el día de hoy. Ella había perdido su trabajo, así que ya nada más teníamos un solo ingreso. Y a veces a media semana mi esposa me llamaba o yo llegaba a la casa del trabajo y me decía, hey, el niño no tiene leche, no hay comida. O me decía, se acabaron los pañales, ya no hay pañales, se le acabó los pañales a este muchacho. Y mi esposa hizo pañales de tela. Hizo pañales de tela y cortó pañales de tela. Y cuando se nos acababan los pañales de tela, de pañales desechables, entonces le usaba los de tela y con las bolsas del Walmart lo forraba por fuera para que no se escurriera. Así como las mujeres de años atrás hicieron crecer a los hijos, pero nos tocó a nosotros. Pero a veces mi esposa me decía, el niño no tiene leche. Y entonces había que escoger entre echarle gasolina a la troca, al carro, o comprar leche para el niño. Y adivina qué, el niño era primero. El sueño era grande, el proceso era difícil. Nada fue fácil. Estar predicando hoy aquí frente a este lugar, frente a esa cámara, tener 2 iglesias, tener una casa cómoda donde vivimos ahora y que estamos pagando, fue un proceso. Nada fue fácil. Los sueños que Dios pone en tu vida no son fáciles. Pero ¿sabes algo? Es que no todos lo van a entender. Hay quienes te van a ver después y te van a decir como nos decían a nosotros los dioses, a los López, los dioses. ¿Cuáles dioses si estábamos más fregados que otra cosa? Perdón si la palabra fregado es ofensivo para alguien en los videos, pero ¿cuáles dioses? Si aprendimos a vestir a nuestros hijos de ahí, de la nada, aprendimos a construir lo poquito que hoy tenemos desde cero. Porque no todos entienden tus sueños. Porque no todos van a caminar contigo tus sueños. La historia de José era triste, era disfuncional, la familia, sus hermanos, ¿verdad? Lo querían asesinar. Sus hermanos eran hijos eran del mismo padre, pero de diferente madre. Su madre muere siendo él un adolescente. Su madre y la hermana de ella eran esposas del mismo padre. Sus hermanos lo aborrecían. Pero José se abrió camino en la vida. Y el resto de la historia la iré contando después, porque allá siendo siervo esclavo de Potifar,
La esposa de Potifar lo quiere y luego a consecuencia de eso termina en la cárcel y la historia sigue, sigue, sigue. Llegó a ser el segundo hombre más importante en todo el imperio egipcio. Pero el vivir esa etapa, te vas a encontrar en el camino esos asesinos de sueños, como los hermanos de José que querían matarlo por sus sueños. Te vas a encontrar, porque a José lo aborrecían por lo que él era y por lo que él hacía. Él era el primogénito de Raquel, la mujer que amaba a Jacob. ¡Pum! Se ganó el aborrecimiento de sus hermanos por lo que él era y porque él denunciaba lo que sus hermanos hacían mal. A José lo aborrecían por ser amado por su padre. Era el consentido de papá porque pues claro, era el hijo de Raquel, la mujer que él amaba. Y sabes, yo me he dado cuenta que hay gente que no le gusta que te amen. Hay gente que cuando te va bien en la vida y las demás personas te aman, se llenan de ira, de coraje, se llenan de rencores, se llenan de... No toleran que haya gente amada. Y los hermanos de José no toleraban que su padre lo amara. No lo toleraban, por eso lo aborrecían. A José lo aborrecían por sus sueños. Cuando revela sus sueños, la interpretación no fue bien recibida ni por sus hermanos ni por sus padres. Pero dice que su padre meditaba en eso. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo comienza a ver que las cosas en tu vida comienzan a suceder, cuando el enemigo comienza a ver que empiezas a escalar y te empieza a ir bien, ya te pagan un mejor salario, y ya traes un mejor carro, y ya no tienes que ponerle pañales de tela a tu bebé, y que ya, entonces los ladrones de sueños van a estar allí para intentar matar los sueños que Dios puso en tu vida. Pero ahí es cuando no te puedes rendir. Ahí es cuando no te puedes quedar esperando que otros te miren caer. Ahí es cuando te tienes que levantar y tienes que decir, no, vamos. A José lo aborrecían por lo que él representaba. Con esto termino. Porque a través de José se salvaría toda la familia de la hambruna en el futuro. Porque a través de José se desarrollaría y crecería una nación de 2.5 millones de personas en Egipto, bajo el auspicio de Faraón, de sus tierras, de sus animales. Dios hizo crecer una nación de 2.5 millones de personas y se encargó de que el imperio más poderoso del mundo se los criara. Así que, pues José representa eso. Él no lo sabe. Dios sí lo sabe. Es más, ni siquiera los mismos ladrones de sus sueños lo saben, pero Dios sí lo sabe. ¿Sabes? Es que tú y yo representamos cosas que todavía no sabemos, de cosas que Dios va a hacer. Tú representas bendición y engrandecimiento del reino de Dios en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, en tu ciudad, en tu mundo. Pero tienes que sobrevivir el sueño. Tienes que aprender a caminarlo y a lo mejor te avientan en una cisterna y a lo mejor te venden como vendieron a José, a lo mejor mienten sobre ti como mintieron sobre José. Pero nunca te debes de detener, jamás te debes de detener. Tienes que aprender a sobrevivir los sueños de Dios. No es pesimismo, es fuerza. Es entender que Dios va a estar ahí en ese proceso, que no te va a dejar.